sin miedo y confiar en la voluntad de Dios. Abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad. Pues buenas tardes, agradecemos todos y cada uno de ustedes por transmitir nuevamente a través de este medio y seguimos compartiendo sobre todo pues en el trido dedicado a la Santísima Virgen en advocación, la Virgen de Asunción, y pues queremos agradecer pues porque otra vez nuevamente podemos llegar a través de estos medios pues a sus hogares y poder compartir con ustedes pues sobre todo pues estos temas que para nosotros nos animan y nos fortalece sobre todo en la fe. Sobre todo los dogmas marianos, es lo que me toca con ustedes compartir a grandes rasgos algunas cuestiones hasta donde nos permita el tiempo, y pues también estará disponible por si hubiera alguna duda también, ustedes pueden mandarlo, escribirlo, y si está a mis posibilidades de responderle, pues con mucho gusto lo responderé, pero si no, pues también lo podemos investigar y que después obviamente se puede responder a la cuestión, a la pregunta pues. Pues en principio los católicos adoramos únicamente a Dios, como ya lo sabemos, ¿no? Pero pese al amor que Él podemos profesar, nos podemos sentir intimidados por Él, e incluso pensar que es alguien distante a nosotros e imposible de alcanzar. Y pues sabemos nosotros que desde la oración pues nos acercamos evidentemente a Dios y también a través de la Santísima Virgen María por su intercesión. Por ello es que después de la Santísima Trinidad, la Virgen María es fundamental en nuestra vida de fe y en la historia de todo el cristianismo, porque de ella se desprende precisamente aquel que ha venido como Salvador del mundo, además de su ejemplo de vida y de muchas enseñanzas que podemos desprender de su testimonio, ¿no? Su rol, los atributos que Dios le concede y su constante intervención en medio de la historia la convierte no solo en un personaje histórico digno de estudio para muchos, ¿no?, sino que es algo mucho más grande. El problema muchas veces es que nosotros, la concepción que tenemos, ¿no?, habitualmente es que María no es una diosa, es verdad, no lo es una criatura hecha por Dios. Pero como vamos viendo al desarrollar estos temas, sobre todo vemos que Dios lo ha colmado pues de una gran dignidad. Dios la elige, la predestina precisamente desde su concepción, desde toda la eternidad, para ser madre del Verbo de Dios. Y por lo tanto, pues, por eso nosotros apelamos a ella, que es madre de todos los vivientes y por lo tanto es madre de Dios por quien se vive. La Virgen se ha manifestado a videntes, a personas que han recibido revelaciones y muchos mensajes. De hecho, junto a esto, ha habido momentos, por ejemplo, en obispos, cardenales, igual los papas, que han exclamado y reflexionar a pedirle a Dios que nos ayude a comprender sobre todo sus misterios. Y esa es una tarea, una labor ardua que la Iglesia debe y constantemente está inserto en ello. En particular, lo relacionado a la Santísima Virgen María. Y mucho de lo que hoy afirmamos sobre la Virgen María nace de las reuniones, sobre todo esas reuniones en que consisten, nosotros le llamamos concilios. Y concilios precisamente para debatir, para poner en común sobre todo los grandes principios que definen también en cierto modo nuestra fe y que mantienen y que sostienen nuestra fe. De ello, hoy en día la Iglesia afirma que existen dogmas marianos, es decir, verdades de fe. ¿Cómo podemos definir los dogmas? Que son verdades de fe, que son irrefutables y que forman parte de lo que creemos y de cómo debemos vivir y celebrar nuestra fe. En particular, lo relacionado a la veneración, sobre todo a la Virgen María, ¿verdad? Estos son muy importantes en nuestra experiencia espiritual. Y sobre todo, pues, cuando la celebramos, obviamente, en el orden de la liturgia.
Quisiera empezar sobre todo con la disertación de la predestinación de María. El numeral del Catecismo de la Iglesia Católica en el 488 nos va a decir sobre todo: Dios envió a su Hijo, pero para formarle un cuerpo quiso libre cooperación de una criatura. Lo que estamos diciendo, Dios elige a una criatura, pero es verdad que lo colma con muchos grandes dones para que sea evidentemente madre del Dios. Por eso desde toda la eternidad Dios escogió para ser madre de su Hijo a una hija de Israel, a una joven judía de Nazaret, como sabemos, en Galilea, y una virgen desposada con el hombre llamado José de la casa de David. Su nombre era María. Pues es lo que podemos decir en principio, que Dios ha elegido una mujer para que tuviera también una madre. A lo largo sobre todo de la historia de salvación y concretamente del Antiguo Testamento, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Cuando nos acercamos sobre todo a las Sagradas Escrituras, vemos sobre todo ejemplos, ¿no?, o estilos de vida que van preparando para darnos como a conocer ese preámbulo general de lo que será verdaderamente la figura materna de María en la Iglesia. Y en particular, pues igual encontramos sobre todo al principio, pues Eva, ¿no?, a pesar de la desobediencia, recibe la promesa, y eso es lo importante de nosotros, para nosotros, de una descendencia que será vencedora del maligno y será madre de todos los vivientes. En virtud de esa promesa, Sara concibe a un hijo a pesar de su edad muy avanzada. Contra toda expectativa humana, Dios escoge a lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Encontramos también en principio, hemos dicho, Ana, la madre de Samuel, por ejemplo, Débora, Ruth, Judith, Esther, son las figuras de las grandes mujeres que nos muestran sus virtudes y esa fidelidad a la palabra, sobre todo que han recibido. María sobresale de entre todos por la humildad y los pobres del Señor, que esperan en Él la confianza, la salvación y obviamente esperan acoger la grandeza del amor. Finalmente, con ella, la excelsa hija de Sión, después de larga espera de la promesa, se cumple el plazo, ¿no? Llegada la plenitud de los tiempos, Dios envió e inaugura, sobre todo, pues un nuevo plan de salvación. Y pues lo que tenemos que decir a continuación es que durante la historia de la Iglesia se han discernido, ¿no?, y decretado los 4 dogmas que nosotros conocemos. Los enunciamos y después intentaremos tratar de explicarlos. En principio encontramos la maternidad divina, entonces ese es como el primer dogma que se decreta. Encontramos también la Inmaculada, la virginidad perpetua, la asunción de la Virgen María. Entonces en ella pues concluye los 4 y que es el último dogma que se da a conocer. En cuanto a la maternidad divina, un poco disertando sobre todo el sentido cristológico. ¿Por qué hablamos del sentido cristológico? Porque no podemos hablar, por ejemplo, de María si no hablamos de Jesús. Y es que María y Jesús siempre van unidos, no están separados. Tenemos pues, sobre todo dice, los 4 grandísimos dones a Dios, a María, que se expresan en los 4 grandes dogmas marianos de lo que ya hemos dicho, ¿no? Entonces eso es importante. La maternidad divina. Es bien conocido ante el misterio de Jesucristo, Dios hombre verdadero. Uno de los primeros intentos heréticos, entonces es un poco un preámbulo muy general que nos va a ayudar sobre todo hasta que lleguemos un poco a lo que hoy conocemos como este dogma, ¿no?, la maternidad divina. Entonces, de fondo, ¿qué hay? Sobre todo muchísimas corrientes y por eso se apela, se reúnen grupos y sobre todo lo que nosotros hemos dicho en los concilios. ¿Para qué? Para discernir juntos, con la ayuda obviamente del Espíritu Santo, y posteriormente se ponga en conjunto y después se dicte o se declare como tal lo que se quiere mantener y conservar y custodiar, ¿no? Entonces, uno de los primeros intentos heréticos fue el acentuar la dimensión humana hasta eliminar la divinidad. Entonces, varias formas, sobre todo aparece el adopcionismo y el arrianismo. Entonces son las 2 corrientes, sobre todo que siempre van a estar ahí antes de formularse, sobre todo pues este dogma. El adopcionismo es una especie pues simplemente de decir pues es que adoptó, ¿no?, la forma, sobre todo cuando se habla de Dios, fue adoptando sobre todo las actitudes, fue aprendiendo,
pero simplemente no deja de ser Dios. O sea, pero está afirmando lo contrario, no, está negando lo contrario, está diciendo entonces que solamente es Dios, pero no es hombre. Y para nosotros, ¿qué afirmamos? Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero el adopcionismo decía eso, que es un hombre singular y que muchas veces se veía también como una criatura particular que había asumido todas las virtudes heroicas, pero que al final no era Dios. Entonces era un poco lo que acentuaba el adopcionismo. El arrianismo, pues sobre todo era la negación, ¿no?, entre lo divino y lo humano. Jesucristo sería como solo hombre, lo que estamos diciendo. En este contexto, el interés ortodoxo, o sea, por María, quería subrayar el carácter excepcional de la concepción virginal, que implicaba la absoluta iniciativa divina, ya desde el primer inicio de la historia humana de su Hijo. Será santo, será llamado Hijo de Dios. Entonces, por eso apelamos mucho, sobre todo el acento que fue concebido, ¿no?, y que fue desde toda la eternidad, que lo ha querido Dios, evidentemente, y que no ha salido de repente como algo espontáneo, como muchas veces pudiéramos decir, en dirección opuesta, sobre todo en el ambientes influidos por la gnosis, conocimiento, y el docetismo, la condición humana de Jesús, ¿no?, su humanidad. Se reducía a pura apariencia para no contaminar la divinidad. Y eso está muy vigente, de hecho, ahora, actualmente, en algunas ideas erróneas que se tiene, sobre todo del pensamiento en cuanto a la concepción de la Eucaristía. Entonces, Dios dice, Jesucristo sería solo Dios. Frente a este reduccionismo, la fe de la Iglesia acentuaba los aspectos propios de la verdadera humanidad de Jesús y, en consecuencia, el nacimiento que había nacido de una mujer. ¿Por qué acentuamos y por qué va ligado sobre todo la maternidad divina y la divinidad de Jesús? Porque a pesar de que Jesús nace, o sea, se encarna, como ya sabemos, de una mujer elegida, llamada por Dios, no deja de ser Dios, pero tampoco deja de ser humano. ¿Por qué? Porque ha nacido precisamente de una mujer. Entonces, eso es como lo espectacular y eso es lo asombroso, de hecho, de este dogma. Este sentido, María, Madre de Jesús, ponía de relieve la verdadera humanidad de Jesús. Eso es lo que estamos diciendo. El interés por María, pues, es a la vez una defensa de la verdadera inserción del Hijo de Dios en la historia del mundo. A eso estamos apelando. Que si ha nacido de una mujer, entonces irrumpe, obviamente, nuestra historia y nos da una nueva condición. Por eso estamos llamados, sobre todo, a despertar en nosotros esa transfiguración que nos hace descubrir, advertir en nuestra vida que estamos llamados a algo más, no simplemente a lo que aparece o lo que habitualmente decimos, pues lo que nos rodea, el cosmos, el mundo, de la humanidad contra el docetismo. Es así como junto al tema de la virginidad de María, signo de origen divino, Hijo de Dios, se desarrolla la atención por el tema de su maternidad divina. Ambos aspectos bíblicos claramente revelados según Mateo y Lucas. Ahí los podemos encontrar, pero para esto afirmada solemnemente en el concilio, como hemos dicho, en el concilio de Nicea, si ustedes se acercan, en el 325, la consustancialidad de Jesús con el Padre, es lo que se está afirmando sobre todo en ese dogma, y María a la vez es proclamada verdadera Madre de Dios. Por eso lo llamamos nosotros con el término Theotokos, Madre de Dios. También es importante, por ejemplo, nótese que en el credo niceno-constantinopolitano, la mención de la Virgen María está cargada de significado sotérico, o sea que va unido a la salvación, soterismo, salvación, que por nosotros los hombres y que por nuestra salvación descendió a los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo en la Virgen María. Esa es la fórmula que conserva el auténtico tono, obviamente muy arcaico, del símbolo más antiguo que sintetiza la fe primitiva de la Iglesia ligada a la revelación bíblica y la tradición de la fe de aquellos primeros siglos y que pues por obvias razones pues también a nosotros nos llega porque la conserva. La Iglesia no desprecia, sino al contrario, conserva la tradición. Y recuerda que para nosotros es importante la tradición, porque de ahí tomamos elementos fundamentales que hoy habitualmente vamos en los diferentes ambientes culturales donde vamos apareciendo, donde vamos siendo nosotros
y que en otros contextos también, o sea, que vivieron otras formas, otras cuestiones, otras circunstancias, pero que al final siguen patentes siempre los principios. Esos no se inmutan, ¿no? Entonces es lo que queremos hacer patente en esta realidad. Y expresa la esencia de la doctrina acerca de la aportación maternal de María del Verbo encarnado. Sugerentemente, la indicación de los exégetas señalan como muy bien significativo que en el texto original griego de la preposición ek, de, rija tanto para la mención del Espíritu, principio divino, como para la de María. Por ejemplo, lo gramatical, lo doctrinal, unido al Espíritu Santo como coprincipio humano de la encarnación y de la humanización del Hijo de Dios para la salvación del hombre. Por supuesto, se nos dice que María sea madre de la divinidad, Dios, sino que es madre, o sea, es un poco la diferencia, ¿no? No se dice que María sea madre de la divinidad, no es madre de la divinidad, sino que es madre del Verbo encarnado, es como lo más específico y lo más coloquial. La humanidad plena y verdadera de Jesús, unida a la persona del Verbo divino, fue engendrada por la Virgen, y en esto es madre del Hijo del Eterno hecho carne, ¿no? Esta es la razón por la que, contra tendencias reduccionistas, la fe de la Iglesia, expresada especialmente, sobre todo en el Concilio de Calcedonia, en el 451, se expone siempre a que se le llame María solo Madre de Cristo, ¿no? Y no Madre de Dios. Ese es su verdadero título, así como cita sobre todo el documento Dessinger 301. Siguiendo pues, este es como lo que concreta, siguiendo pues que los santos padres todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a un solo y mismo Hijo nuestro Señor Jesucristo, engendrado del Padre antes de todos los siglos en cuanto a divinidad, y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de la Virgen y Madre de Dios en cuanto a la humanidad. O sea que lo que está diciendo es que madre también de la humanidad. O sea que si apelamos a ser madre, ¿por qué es madre? Precisamente por su humanidad, no por su divinidad. Es madre porque obviamente ha nacido de ella. O sea, de María no ha tomado la divinidad, evidentemente, ¿no? Lo ha tomado de su padre, desde el origen. Lucas y Mateo subraya que el hecho de la encarnación tiene como protagonista no solo a Dios, que por amor decide desde lo alto encarnarse en la persona del Hijo y entrar en nuestra historia, sino también que por parte humana el personaje fundamental es María. Claro, tiene un protagonismo esencial, de hecho, porque con el sí de María, como ya sabemos, con el fiat de María, pues fue posible precisamente la redención, la salvación, el encarnarse, pues. Entonces, para nosotros, una mujer que libremente, a través de su fiat, de su sí, abre el seno de la humanidad a la encarnación del Hijo de Dios, hecho trascendental que se encuentra en el mismo querigma, ¿no? Primitivo, como sobre todo lo atestigua Pablo cuando te acercas a Gálatas 4:42. El uso del doble título referido a María, la Virgen y la Madre de Dios. Entonces, precedidos ambos por el artículo para enseñar la calificación determinante, muestra y sobre ella la síntesis que ha llevado sobre todo el decreto que hemos dicho hace un momento, pues Calcedonia, ¿no? El Concilio de Calcedonia. La afirmación de la maternidad de María indica claramente la plenitud, obviamente, de la humanidad, del Hijo, la plenitud de la humanidad. Igualmente, el título de Virgen subraya la primada de Dios en la encarnación, o sea que eso es lo que queremos afirmar. Y ya lo que hemos dicho, aquí se subraya sobre todo el aspecto soteriológico, ¿no? El fuerte argumento que tiene María, sobre todo en definir en cierto modo, pues la historia transversal de toda la historia de salvación, que por nosotros y por nuestra salvación, dice como verdad en torno a María, no solo es totalmente relativa a la verdad en torno a Cristo, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pues es lo que queremos afirmar en sentido estricto, ¿no? Que María es la madre de Dios, pero no es madre de su divinidad en cuanto a origen. Es lo que queremos hacer claro en ese momento. El dogma de la maternidad divina se refiere a la Virgen María, verdadera Madre de Dios. Fue solamente definido en el Concilio de Éfeso en el 431.
Tiempos después fue proclamada en los concilios universales, en el de Calcedonia, en el de Constantinopla, pero en el concilio de Éfeso en el año 431, siendo Papa San Clementino I, en los años más o menos 422-432, se define a continuación: si alguno no confesare que el Emmanuel, o sea el Cristo, es verdaderamente Dios, y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne y el verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Se condena de esa forma a aquellos que no acepten la maternidad divina de María. Se condena, por eso dice anatema sit o anatema sea. El concilio, sobre todo el Concilio Vaticano II, hace referencia al dogma así: desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de la Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden en su súplica en todos los peligros y necesidades. La maternidad divina es el fundamento del culto mariano. Eso es definitivo. Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo. No es dos personas en una, sino que una persona que integra estas dos naturalezas. María entonces, Madre de Jesús en su integridad, siendo así Madre de Dios. Entonces, eso es lo que se define ahí. El Papa Clementino en el concilio de Éfeso lo expresó con sus palabras: si alguno no confesase que el Emmanuel, ya lo que hemos dicho, pues para no redundar en ello, la fiesta de María, la Madre de Dios, la Teotocos, es la más antigua. Eso es lo que queremos también rescatar en ello, que es una de las más antiguas que se conoce en el occidente, ¿no? En las catacumbas, o muy antiquísimo, sobre todo en los tiempos de persecución en Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la Santa Misa, y pues desde ahí ya la tenemos vinculada, pero obviamente aparece pues en los primeros siglos de la Iglesia, donde pues esta devoción, sobre todo a la Santísima Virgen María, pues está siempre patente. Pues eso así de manera muy general, sobre todo pues la proclamación, sobre todo de la maternidad de Dios en cuanto a María. Pasaríamos a definir un poco, a descripción, la Inmaculada Concepción de María. La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma, la infunde en la materia orgánica procedente de los padres, ¿no? Eso es lo más natural. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús, quien obviamente también fue concebido sin pecado. Para ser madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel en el momento de la anunciación la saluda como la llena de gracia, y en eso se define mucho esta Inmaculada. En efecto, para poder dar el sentimiento libre de la fe, el anuncio de la vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia del Espíritu Santo. Por eso decimos que es sobre todo agraciada, ¿no? Desde antes, durante y después. Es lo que define propiamente la concepción o la Inmaculada Concepción. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde la concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamada el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus. Y es lo que hemos dicho hace un momento, pero vamos a tomarlo textualmente de cómo se proclama este dogma. La bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente en los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Preservada precisamente por los méritos de Jesucristo. Por eso decimos que es la Inmaculada. Esta resplandeciente santidad, del todo singular de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera ¿de quién? De Cristo. Por eso decimos, por los méritos de Jesucristo, ella fue colmada pues de esta gracia. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido
con toda clase de bendiciones espirituales y celestiales, como dice el Salmo, ¿no? Entonces, eso es lo que queda patente aquí expresado. El hágase en mí según tu palabra también suena y se hace patente en esta realidad al anuncio de que ella dará a luz un hijo, el Altísimo, el Hijo del Altísimo, y sin conocer varón. O sea, ese era lo espectacular, o es para nosotros, de hecho, lo más trascendente, que ha tenido a un hijo, pero sin conocer varón. Por la virtud del Espíritu Santo, como ya sabemos, María respondió por la obediencia de la fe, que asegura de que nada hay imposible para Dios. Si tenemos fe, ¿cuántas veces Jesús siempre nos los vive diciendo, sobre todo en estos últimos días que hemos estado meditando los textos del domingo, ¿no? Se apela mucho a la fe, y por eso dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pedirías esto y se movería, ¿no? Pedirías a la montaña, muévete, y se movería. Y necesitamos la fe, porque de hecho es como el preámbulo para que todo sea posible. Por eso María es madre de la fe. He aquí la esclava del Señor, lo que responde María, hágase en mí según tu palabra. Y así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptó de todo corazón la voluntad de la salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, porque hemos dicho, preservada de mancha del pecado original. Se entregó a sí misma por entero a la persona, a la obra del Hijo, para servirle en su independencia y con él, por la gracia de Dios, los misterios de redención. Al menos como dice, citando a San Ireneo de León, por su obediencia fue causa de la salvación propia de la del todo género humano. Por eso los padres de la Iglesia no dudan en afirmar que el nudo de la obediencia de Eva, de la desobediencia de Eva, lo desató la Virgen María. El nudo de la desobediencia de Eva lo ha desatado María con su obediencia. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Eso es como lo más hermoso y poético que puede sonar estas bellas palabras. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Por eso María es madre de los vivientes y por eso la vida vino por María. Jesucristo, el Salvador prometido, por necesidad tendría que venir a nosotros mediante el acto purísimo, sobre todo libre, y como hemos dicho, libre de mancha, de todo pecado, para que esto fuera así, y tendría que nacer de una mujer totalmente pura, pues sobre todo pues para que fuera madre del Salvador y para que pudiera también mostrarse la grandeza de Dios a través de la encarnación de una mujer, de la criatura. Digamos entonces que Dios, como muestra de su honor y poder, nos trajo a la Virgen María engendrada y nacida totalmente libre de defectos. ¿Qué significa libre del menor vestigio, sobre todo del pecado original, lo que estamos diciendo, que es lo único que podría mancharla, el pecado original? Pero decimos y afirmamos que no vino con mancha del pecado original. Esto fue posible por los méritos de Jesucristo. Y eso es lo que reafirma sobre todo este dogma. Y es lo que queremos también nosotros meditar y manifestar en nosotros en este día. Pasaríamos también a lo que se llama el otro dogma, la virginidad perpetua de María. El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y después del parto. Eso es la virginidad perpetua de María. Ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre es el Emanuel. La perpetua virginidad de María es el dogma mariano más antiguo de la Iglesia, según la cual María fue virgen antes, durante y después del parto, ¿no? Y no tuvo otros hijos, como muchas veces se dice o se citan algunos textos de la Sagrada Escritura, ¿no? Afirma la real perpetua virginidad incluso en el acto de dar a luz el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces eso es lo que está afirmando sobre todo la virginidad perpetua de María. ¿En dónde se decreta? Pues en el Concilio de Constantinopla en el año 553. Ahí tú, si te acercas, puedes consultar y tal, y ahí está decretado sobre todo este dogma de la virginidad perpetua, que otorgó a María el título que hemos dicho, pues esta Virgen perpetua.
Citando a Tomás de Aquino, también enseñó esta doctrina, que María dio el nacimiento milagroso sin apertura del núcleo. Es lo que decía y lo que creía Santo Tomás de Aquino, ¿no? Sin apertura al núcleo y sin perjuicio para el himen, todo lo que se va desarrollando dentro del vientre de una mujer, ¿no? Cuando se concibe un hijo como tal. Pues esa doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, San Justino Mártir, por Orígenes, y pues también decretado por Pablo IV, que lo confirmó. La Escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús, lo que decíamos hace un momento, ¿no? La Iglesia siempre ha entendido esos pasajes como nos referimos como hijos de la Virgen María, en efecto, como dice Santiago, José, hermanos de Jesús, ¿no? Lo que se dice nada más. Son los hijos de María, discípula de Jesús, que se designa de manera significativa como lo hacía sobre todo actualmente, de hecho habitualmente, pues por ejemplo los árabes se saludan así. Para los árabes siempre todos son hermanos, o sea, no hay primo, no hay no sé qué, pero todos son hermanos. Por eso dice, cuando le dicen a Jesús, cuando está predicando y tal, le dice, pues es que te buscan tu madre y tus hermanos. Y ya luego pues ahí disertan y no sé, y dicen pues que es que María tuvo muchos hijos, ¿no? Entonces Jesús tuvo muchísimos hermanos. Pues no, al final no es así. Pues vamos a escuchar un canto para iluminarnos y para no tampoco estropearles y estresarles tanto.
entrañas. Madre de Jesús, tu vida y luz, quedas por mí, alumbra tu mi alma con los dones del Señor. Madre de Jesús, mi sonreír y mi vivir, enséñame el camino hacia Cristo, mi Señor. Pues continuamos, sobre todo, intentamos desarrollar sobre todo estos dogmas. Pasaríamos a la a la Asunción de la Virgen María. Desarrollar un poco describiendo sobre todo el sentido cristológico, como hemos dicho, sobre todo eso es importante porque al final nos amplía más sobre todo la concepción, no solamente reducir sobre todo pues lo que puede ser más amplio y también su sentido eclesiástico. Partiendo del misterio central de la Encarnación y de la Pascua, este dogma se extiende la luz pascual de la biografía total de la Virgen Madre. Es decir, no solo los comienzos de su existencia, ¿no? Lo que conocemos su existencia es la Inmaculada, ¿no? Hemos dicho, desde la concepción Dios lo ha dotado con esa capacidad libre, sin mancha del pecado original. Y pues que además también eso lo dota con ese gran carisma de abrazar a todos. Y por lo tanto lo que está apuntando aquí, pues también, sobre todo al hablar de la Asunción de la Virgen María, pues es la escatología, ¿no? Su sentido y destino final, último y definitivo. Es lo que queremos hacer énfasis ahí en ese elemento fundamental. El Dios que actúa en el centro de la historia de la salvación es el mismo del principio y del fin, de lo que nosotros decimos alfa y omega. Las grandes obras que realizó en su esclava lo afectan en su historia total. En ella se manifiesta lo que el Hijo Divino realizó por nosotros, resucitándolo de entre los muertos, es decir, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Por esto, en María resplandece el cumplimiento del proyecto divino sobre la criatura humana. María nos está presentando, sobre todo con su Asunción, ¿no? El destino final que nos espera, que todos seremos llamados a la presencia de Dios. De hecho, a eso estamos predestinados, a eso estamos llamados. Nuestro destino final, al final, será estar con Dios. Pero María nos enseña sobre todo cuál ha sido y cuál será el verdadero destino de todo ser humano, que seremos también tomados como lo ha tomado Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, pues a María, y lo eleva al cielo, asunta al cielo. La dignidad del hombre aparece iluminada en este destino supremo realizado en la Virgen Madre de participar con toda su persona, alma y cuerpo en la gloria celestial. Por eso decimos que la Asunción fue elevada en alma y cuerpo, ¿no? Dios lo levantó, lo hizo, pues sí. ¿Y por qué lo hizo? Porque era su mamá, era la madre de Dios. Y por lo tanto tenía, y como hemos dicho también, por sus méritos, porque Dios le pareció bien y porque no iba a dejar desamparada a su mamá. Y por lo tanto, por eso la levantó en cuerpo y alma en la gloria celestial. La Asunción de María es pues un signo de la esperanza ofrecida a la humanidad entera y ya manifiesta la meta última de nuestra peregrinación terrena y alimentada nuestra fe en la resurrección, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo, sobre todo pues ya nos manifiesta lo que nos espera como destino final, estar con Jesús, estar con Dios allá en la gloria eterna del Padre, aquello que está destinado desde toda la eternidad. Es también esta en la clave, sobre todo antropológica, bíblica, una expresión del sentido unitario del ser humano, el significado de la corporeidad.
La figura de la Virgen Madre asunta al cielo se convierte entonces en la clave de la dignidad presente, ¿no? Futuro del hombre creado, redimido por Dios. Es sugeridor subrayar el significado de la Asunción de María en orden a la iglesia celestial, ya iglesia peregrina. Entonces, es lo que manifiesta sobre todo ese sentido profundo de lo que llamamos la Asunción, el dogma de la Asunción de María. El orden celestial a lo que estamos llamados. En efecto, María Asunta incorpora en su propia persona a la iglesia gloriosa, de la que es expresión perfecta y personal. María Asunta expresa lo que es ya la gloria, lo que sería la gloria del cielo, pues sobre todo manifestada en la iglesia. La perspectiva escatológica ofrece un amplio, sobre todo, panorama para una identificación de María y de su iglesia. Expresa el futuro estando de la iglesia peregrinante. ¿A dónde caminamos? Cuando se dice, pues estamos peregrinando hacia la patria celestial. Y por eso es que estamos aquí. Hoy estamos aquí en este mundo, pero tenemos que partir a la casa del Padre cuando seamos llamados. Y entonces por eso somos peregrinos. El estado presente de la iglesia celeste es peregrina. Ante todo siempre es peregrina. Miembros de la iglesia. La Virgen es al mismo tiempo, como ya indicamos, su imagen y modelo, precisamente a partir de su condición virginal, ¿no? Perfecta adoradora del Señor. ¿Quién es María? Una perfecta adoradora del Señor. Tal es María, ¿no? Tal es también la iglesia en nuestra madre, la perfecta adoradora. Lo que se predica de María, también se predica de la iglesia. Perfecta adoradora María, perfecta adoración en la iglesia, ¿no? Y es lo que estamos diciendo sobre todo en esta paráfrasis. La perfecta adoradora. Aquí está la cumbre más alta de la analogía que ya entre ambos hemos dicho, ¿no? La iglesia encuentra en la Virgen su realización más alta. O sea, Dios la coronó, una criatura, fue coronada de gracia y dignidad. Y por eso muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, del demonio, de Luzbel, de Luzbella, nos remitimos a eso. Por eso no soportó. Porque cuando sabe el plan divino de Dios, quiere comunicar a su Hijo, al género humano, y lo quiere hacer de este medio, humillándose, como dice la carta a los Filipenses, humillándose, anonadándose, abandonándose, haciéndose esclavo de todos, y más aún, naciendo de una mujer. Por eso el demonio no soporta a María. Por eso es mejor y siempre es recomendable rezar el Santo Rosario. ¿Cómo queremos alejar el demonio de la familia? ¿Cómo queremos unificar a la familia? ¿Cómo queremos que esa familia esté, sobre todo, siempre unida? Que no haya rencor, que no haya envidia, que no haya recelos, que no haya resentimientos, que no haya odio en sus corazones, precisamente con el rezo, con la oración. Pero obviamente recomendamos sobre todo la oración del Santo Rosario. ¿Por qué? Porque purifica el corazón, purifica el corazón. El Santo Rosario permanece sobre todo en esa unidad, nos hace más sensible ante la realidad del ser humano que sufre, que padece y que hace patente lo que dice Jesús en su Evangelio. No hagas a nadie lo que no deseas que hagan contigo. Y así es, o sea, no queremos hacer lo que nos han hecho, a lo mejor hemos sufrido, a lo mejor hemos padecido, a lo mejor hemos sido maltratados, a veces por nuestros propios padres, a veces por nuestra familia, pero que al final, que nosotros, por ejemplo, por la fe, podemos ser iluminados y podemos trascender eso y no quedarnos en aflicción, sino al contrario, poder nosotros mirar con otros ojos. Y por eso decimos mirar con las ópticas de la fe, porque solo así entonces podemos nosotros trascender, ¿no? Y no quedarnos acongojados y sobre todo pues tristes y agobiados. Y al final, pues como hemos dicho algunas veces, nos mata la disolución o sobre todo el estrés, ¿no? Que nos agobia, el estrés que siempre está ahí. Y pues bueno, entonces para nosotros es importante siempre la oración, como hemos dicho, y ojalá que rezáramos el Santo Rosario para que alejáramos sobre todo pues la presencia del demonio y purificaríamos también nuestras vidas. María y la Santísima Trinidad. Es sugerente notar que dos últimas grandes encíclicas sobre la Virgen María se indican y se subraya sobre todo la relación radical que Dios ha querido establecer en Él mismo y en María. O sea, la relación
íntima que pues quiere manifestar sobre todo Dios en la Santísima Trinidad. Las dos grandes encíclicas son en la siguiente, de Pablo VI, el culto a la Santísima Virgen María. Ese es uno de los documentos y quiere poner de relieve cómo en la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él, evidentemente. En vistas a Él, Dios Padre eligió desde toda la eternidad como Madre de toda santa. La adornó, sobre todo con el don increado, el Espíritu Santo. Por eso la reflexión teológica que hace y la liturgia han subrayado, sobre todo como la intervención del Espíritu Santo, sobre todo en la Virgen de Nazaret, ¿no? Entonces, en la historia de la salvación. Entonces, por eso apelamos mucho a lo que es Cristo y María, o sea, es inseparable de hecho. Ese, por su parte, en ese documento, sobre todo el culto a la Santísima Virgen María de Pablo VI. Ahora bien, ¿qué nos dice San Juan Pablo II? Sobre todo en Redentores, Madre del Redentor, o sea, esa encíclica, ¿no? Puedes citar el numeral 11 si quieres. Quiere indicar su reflexión sobre el significado de María que tiene en el misterio de Cristo y sobre su presencia activa y ejemplar en la vida de la Iglesia, recordando sobre todo el texto paulino que se cita. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatarlos a los que hallaban bajo la ley y para recibiéramos nosotros la adopción filial. Entonces eso es importantísimo. Y también lo que nos está diciendo San Juan Pablo II es que nos dice, son palabras que celebran conjuntamente el amor del Padre, la misión del Hijo y el don del Espíritu Santo. Aquí quiero acentuar sobre todo estas palabras que nos dice, quiere celebrar junto el amor del Padre, el amor que se ha derramado precisamente en ese gran don, en ese gran misterio de la encarnación. La misión del Hijo, ¿cuál era? La razón por que tendría que tomar nuestra condición humana y también nacer, sobre todo, por obra del Espíritu Santo. ¿Don del Espíritu Santo? Porque solamente en esa dimensión infinita, eterna de Dios, fue posible, pues, que Jesús naciera, sobre todo, de una mujer. El dogma, sobre todo, de la Asunción, se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma. Ahora estamos ya metiéndonos propiamente al dogma como tal. Entonces, el dogma de la Asunción se refiere que a la Madre de Dios, luego de su vida terrena terminada, al igual que nosotros, ya hemos vivido los años que teníamos que vivir, Dios nos llama, al igual que María, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Y ese es el dogma de la Asunción de María. Este dogma fue proclamada por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Apostólica Magnificetum Deus. Entonces, lo que propiamente dice sobre todo este dogma con autoridad, descripción, citando directamente el texto, dice, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de la revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo, alma a la gloria celeste. Y eso es lo que nos está diciendo propiamente, en cuerpo y alma fue asunta a los cielos. Pues aquí, por ejemplo, respondiendo, vamos a intentar responder lo que aquí han preguntado ahora. ¿Cómo se explica que continúe virgen la Madre de Dios después del parto? Pues como hemos dicho, al final es el misterio del Espíritu Santo y es el mismo que ha hecho esa obra. Por eso hemos dicho sobre todo, y lo que dice el dogma, cómo se explica que continúe virgen la Madre de Dios después del parto. Como hemos dicho, Dios la ha preparado, la ha culminado, le ha dado sobre todo pues esa gracia, esa bendición que hemos dicho para ser madre. Por eso esa es la virginidad perpetua, porque al final el que me está diciendo ahí es la virginidad perpetua. Entonces Dios pues
en acto, precisamente en acto de amor, sobre todo pues del Espíritu Santo, pues concibe en su seno e infunde sobre todo como muchas veces hemos explicado alguna vez, ¿no? Si pones el cristal, por ejemplo, y el sol, ves cómo penetra, sobre todo, pasa de lado la transparencia, pues así algo semejante habrá pasado también, sobre todo en el momento de la concepción en el seno maternal de María, por obra del Espíritu Santo. Dice, otra nota, dice, uno de los ataques de los protestantes es que no necesitamos de María, pues solo Jesús es el que salva. ¿Cómo respondes? Pues obviamente necesitamos de María en cuanto a su intercesión. Evidentemente el que salva es Dios, ¿no? El que salva es Jesús. Pero María nos trajo a Jesús. ¿Y cómo podemos erradicar, cómo podemos quitar a María, por ejemplo, de la vida de la madre? Si María no hubiese dicho sí, pues simplemente no hubiésemos tenido la encarnación, ¿no? Entonces, por eso necesitamos a María. ¿Por qué? Porque es la madre que está siempre al pie, ¿no? Está al lado de Jesús, escucha, implora. Por eso tenemos, de hecho, varias revelaciones marianas, que también eso, por ejemplo, el más cercano para nosotros, cuando María en advocación de la Virgen de Lupe, de la Guadalupe, se le aparece a San Juan Diego, ¿no? Quiere una casa. Por eso se le elige. ¿Para qué? Para ser madre de todo por quien se vive, ¿no? No estoy yo aquí que soy tu madre, simplemente para reconocer que si tenemos papá, hemos de tener una mamá. O sea, eso, en casa, de hecho, eso es así. Entonces, por eso también es necesario siempre tener presente eso. A ver si por acá encuentro alguna pregunta. Bueno, yo creo que son las preguntas ahí que tenían las inquietudes. El dogma que le da vida a la solemnidad de la Asunción que celebramos es uno de los 4 dogmas marianos, que forma parte del dogma de la doctrina católica y el último en ser proclamado, ¿no? El Concilio Vaticano II nos enseña que María fue enaltecida por Dios como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Podemos consultar el documento del Vaticano II, la Lumen Gentium, numeral 59. Entonces, muchas veces también vemos a María, de hecho, eso es algo esencial. ¿Cuál es la diferencia? Pues más adelante vamos a ver esa diferencia. No me adelanto tampoco. Dice, en la cultura y en la tradición judía, en lugar de la reina, era ocupada por la madre del rey. La reina madre. La reina madre era reconocida como la abogada del pueblo, o lo que estamos también preguntando, ¿por qué necesitamos tener a María si Jesús nos basta la salvación? Para tener una abogada. Y eso es, o sea, por eso es importante sobre todo ampliar e irnos sobre todo a la santa tradición, porque estamos en la historia. Y si es algo real, se da en la historia, no se da sobre todo en fábulas, ¿no? Como muchas veces podemos pensarlo. Por eso en la cultura, en la tradición judía, el lugar de la reina era ocupada por la madre del rey. Obviamente, una reina madre, ¿no? La reina madre era reconocida como la abogada del pueblo. Todo el que quería lograr un favor del rey recurría sobre todo a la reina madre, quien siempre tenía el oído del rey. O sea que siempre la esposa intercedía sobre todo ante su esposo. ¿Por qué? Porque era la de más confianza, porque la tenía más cerca y porque siempre le cumplía aquello que le pedía. Como muchas veces decimos nosotros vulgarmente, ¿no? Pues acércate, por ejemplo, a tu padre, cuando por ejemplo está el papá y la mamá siempre, los hijos siempre van hacia la mamá, no, habitualmente, ¿no? No es que todo sea así, pero habitualmente es así. Y luego pues se lo dice o se lo comenta el papá. Entonces también por esa parte. Los judíos se referían a ella como pues la gran señora. Y es lo que queríamos remarcar en ese aspecto importante. Ahora bien, habiendo Jesús ascendido en cuerpo y alma a los cielos, luego de su gloriosa resurrección, y siendo él el último rey, el linaje de David, el lugar que correspondía a María como reina madre, es un trono a la derecha de su Hijo.
Su Hijo no podía esperar hasta la resurrección de los muertos en el día del juicio final. Por eso se adelanta, pues es el primero en resucitar, Jesucristo. Por eso dispuso que su madre fuera asunta en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque su madre, hemos dicho, lo que enfatiza el carácter totalizante y completo de la glorificación en cuanto definitivo a su Hijo. Obviamente siempre se va a predicar junto a lo que dice su Hijo. Por otro lado, teniendo en cuenta el cuerpo glorificado, al igual que el Hijo, María puede continuar manifestando su maternidad divina a través de múltiples apariciones, cuando su Hijo así lo permite, haciendo posible que los videntes puedan percibirla con características étnicas que les resultan familiares, como por ejemplo lo hizo en su aparición o advocación Virgen de Guadalupe. María vive y ya plenamente lo que nosotros aspiramos a vivir un día en el cielo. Esa es como la gran verdad también, ¿no? María se nos ha adelantado, es la criatura, ¿no? Todavía decimos, por ejemplo, cuando hacemos énfasis a Jesús, pues era hijo de Dios, pero también era hombre. Pero aún más aún, yo creo que nos queda mucho más extraordinariamente en pensar que María ya vive lo que nosotros esperamos, porque María es una criatura totalmente. Pero Dios le estamos diciendo que la levantó, la colmó, la llenó de esa bendición. Representa para nosotros un signo de esperanza. María es signo de esperanza. Ella es nuestra meta, nuestro ejemplo. Nos conduce de su mano hacia su Hijo, que es la razón de ser, con quien aspiramos un día a compartir su victoria sobre la muerte, a Jesús por María, cuando decimos. Ella es también nuestra abogada, la Reina Madre que intercede por nosotros ante su Hijo, ante el Rey. Pues eso es lo que tenemos que decir. Como dice, sobre todo citando el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 966. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma, en la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina, ahí está, como reina del universo, para ser confirmada más plenamente, confirmada, sobre todo, estar a su lado del Hijo, ¿no? Estar donde está el Hijo. ¿Por qué decimos asunta de María? O sea, asunta, y no decimos ascensión como cuando hablamos de Jesús. Esa es una buena pregunta, ¿no? Bueno, al menos yo me lo hacía. ¿Por qué decimos asunción de María? Y, por ejemplo, ¿por qué decimos decimos ascensión en cuanto hablamos a Jesús? El misterio de la asunción consiste, como hemos dicho, dentro de otras cosas, en que la Virgen María es elevada. Fíjense ahí, ascendida por los ángeles, no por sus propios méritos. Por los ángeles, pero no por sus propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Ahora bien, es decir, en Dios quien desea preservarla al final de sus días. Por eso, históricamente, se le ha retratado rodeada de ángeles, es lo que yo quería adelantarle hace un momento, en la ventana de entre las nubes, sobre todo, ¿no? Jesús, en cambio, sube a los cielos. Ahí está la otra gran y radical diferencia. Jesús sube a los cielos por sus propios méritos, pues es Dios. Jesús sube por sus propios méritos porque es Dios, ¿no? María necesita de los méritos de Jesucristo para ser asunta al cielo, para ser elevada. Por eso decimos la asunción de María. María intercesora, ¿no? Resucitada en cuerpo y alma, María es elevada a la gloria del cielo. Y eso le otorga el poder de ser intercesora ante nosotros, al estilo de Cristo resucitado de entre los muertos. Pues ya no muere más, ni la muerte tiene ya dominio sobre él, y permanece siempre vivo para interceder por nosotros. La fiesta, sobre todo en la historia, la tradición de la Asunción de María, inicios y bueno, hasta hoy cómo continúa, ¿no? Sobre todo esta fiesta, ya ahí para
ir terminando, sobre todo, ya casi para terminar, que veo que ya se nos agotó el tiempo, pero bueno, rapidísimamente nomás damos ese pincelazo, unos datos nada más y ya. Pues al comienzo del siglo II, sobre todo cuando la Iglesia empezaba a interrogarse sobre los últimos momentos de la Virgen, o sea, de su vida terrena de la Virgen María, pues ahí se empezaba un poco a deslumbrar, ¿no? También en el siglo IV, la enseñanza del obispo de Sardis, un escritor eclesiástico de la segunda mitad del siglo II, habla de la resurrección anticipada en razón de la maternidad y de la divinidad de María. Entonces, eso para anteponer por qué fue asunta al cielo. En el siglo IV, sobre todo en Jerusalén, se comienza a celebrar la fiesta de la Asunción en conexión con la dormición. Por eso se habla porque también otra de las dudas precisamente es eso, si María murió, ¿no? Y pues lo que podemos afirmar es que sí, pero Dios lo levantó en cuerpo y alma. María tuvo que morir, sí. Si Jesús tuvo que morir, ¿por qué no tendría que padecer también María siendo una criatura? ¿No? Por eso al final del siglo VI, la fiesta se introduce en Roma y ya posteriormente lo que hoy pues ya llega como a la fecha, lo que conocemos, el 15 de agosto, la Asunción, la fiesta litúrgica de la Asunción de María. Pues eso ha sido pues propiamente lo que yo quería compartir a grandes rasgos. Obviamente hay cosas que hay que detallarlos más, pero por el tiempo y todo eso pues no se puede, ¿no? Pero creo que pues a grandes rasgos hemos intentado meditar sobre todo los 4 dogmas, así en 1 hora, o sea, es algo radical. Pero bueno, agradecemos sobre todo su atención, pues que el Señor les siga bendiciendo. Mañana pues ahora continuamos con la Eucaristía y posteriormente pues ya se le indicará alguna otra cosa. Pues gracias por su atención. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame.